parte del tratamiento propiamente dicho. La hipnosis como técnica, Freud en este momento la divide como en tres partes, por decirlo de alguna forma. Primero, acceder a un estado hipnoide, luego la sugestión y por último un despertar, ¿sí? Es decir, despertar de ese primer estado hipnoide en el que se intenta dejar al sujeto. Algo que es importante para definir, digamos, porque si no queda como un poco en el aire, ese estado hipnoide, la idea que tiene Freud en este momento es que lo que permite crear ese estado, ese adormecimiento, es como otra conciencia, ¿sí? Es decir, el sujeto enfermo viene y dice, bueno, tengo una parálisis en la pierna, me duele un brazo, bueno, distintos tipos de afecciones, ¿sí? Que no tienen explicación orgánica, eso es importante. Y ustedes ven, digamos, que si el sujeto puede decir eso, qué es lo que le pasa, ¿no? Que es como cuando cada uno de nosotros va a un médico y uno entra al consultorio y dice, bueno, ¿por qué viene o qué es lo que le pasa? Y dice, me duele la muñeca, me duele el brazo, cosa por el estilo. Es decir, uno tiene conciencia de sus afecciones, ¿sí? Y va al médico y le dice, me duele esto o me pasa esto. Bueno, el estado hipnoide permitiría que, conjunto a esa conciencia, crear una nueva conciencia. Bien, entonces decíamos el estado hipnoide. El estado hipnoide, lo que dice Freud es que es una vivencia particular que recuerda el adormecimiento. Por ahí hay muchas películas o es bastante conocido eso de, bueno, usted se va quedando dormido, ¿no? Eso entre el primer y el segundo momento, eso es parte de la sugestión, que ahora ya vamos ahí, pero el asunto es que este estado hipnoide es como cuando uno se queda como entredormido. Es un poco esa experiencia de limbo en la cual uno no está ni totalmente despierto ni totalmente dormido. Es una experiencia, probablemente muchos la hayan tenido, que es un poco extraña. Bueno, el estado hipnoide se asemeja a algo de eso. Ahora bien, como decía, entre el primer estado, el primer elemento que ubicamos, esto del estado hipnoide y la sugestión, bien, la sugestión justamente es como un punto medio entre ambos, entre el primer momento y el segundo momento. ¿Por qué? Porque el estado hipnoide, dice Freud, no es algo que uno tendría que esperar que ocurra de espontáneo, sino que es algo que hay que inducirlo. ¿Cómo se induce? Bueno, insisto, conocerán muchos a veces en series o en películas, o si van a ver, digamos, la serie de Freud, que quizás a algunos les gustó, a algunos no. Lo cierto es que, digo, más allá de que no sea muy fiel históricamente a la biografía de Freud, toma algunos elementos. Y me parece que los elementos que tienen que ver en relación al tratamiento hipnótico, me parece que algunas cosas reflejan bastante bien. Porque ustedes van a ver ahí que Freud cierra unas cortinas, es decir, da un ambiente como de sueño, de adormecimiento, y va hablando de determinada forma y le va diciendo que a la persona que, bueno, que se va quedando dormida, que se va relajando, es decir, toda la serie de inervaciones y de sensaciones que uno va sintiendo a medida que se va quedando dormido. Incluso Freud indica que a veces el hecho de hacer una rítmica con una presión sobre el cuerpo del
paciente, es decir, por ejemplo, apoyar las manos sobre el brazo o sobre la pierna y hacerle unos pequeños golpecitos. Eso permitiría que la persona vaya entrando en ese estado de estar hipnotizada. Por ejemplo, pueden tener una experiencia diaria, quienes sean padres o madres, de que a un bebé, por ejemplo, cuando intentan que se quede dormido, hay algo de esto, ¿sí? De, bueno, ciertas caricias o de ciertas presiones sobre el cuerpo o simular determinado movimiento, que eso hace que favorezca el dormirse. Bueno, el estado hipnoide no es un estado de dormir, pero es un estado entremedio entre la vigilia y el dormir. Entonces, tenemos el estado hipnoide creado a partir de el uso de cierta sugestión, pero el segundo momento, que es el de la sugestión propiamente dicha, que la sugestión, así como aparecía en este primer momento o entre medio de este primer momento, la sugestión es una orden. Es una orden en el sentido de que se le indica, y Freud es categórico con esto, esta indicación tiene que ser con una fuerza y una energía especial. Uno no puede dar una orden al enfermo como un poco blanda, por decirlo de alguna forma, sino que tiene que ser categórico y tiene que ser enérgico, ¿no? Entonces, el médico que está impartiendo la sugestión, que ya logró que la persona quede en ese estado, le indica, por ejemplo, si supongamos la persona le duele el brazo, le dice no le duele más el brazo. A partir de que se despierte, no le duele más el brazo. O bien puede ser por la positiva. Si una persona no puede mover una pierna, le dice a partir de que usted se despierte, va a poder mover la pierna. Esto es importante, ¿sí? Es decir, se imparte una orden, ¿sí? De forma negativa o positiva, pero con un carácter muy enérgico. Por último, Freud hace en relación a esto, el último elemento es el del despertar, en el cual ya la persona está en un estado hipnoide, ya se impartió la sugestión y por último, lo último que queda es el despertar, el cual también es el médico el que va a indicar, e insisto, ustedes pueden verlo en series o en películas, en la cual también se le indica, así como se indicó para que entre en ese estado, el médico también indica para que salga de ese estado. Finalmente, lo que queda por mencionar es la duración que tenía este tipo de tratamientos, y lo cierto es que no había una medida estándar. Es decir, iba a depender de la relación médico-paciente, de qué tan hipnotizable pudiera ser ese paciente, de la aptitud y capacidad que tuviera el médico para hipnotizar a alguien. Lo cierto entonces es que frente a esto no había un estándar de tiempo que duraran las sesiones de tratamiento por hipnosis. Bien, finalmente llegamos al último de las tres categorías que habíamos dicho, que es los resultados o las finalidades de este tratamiento por hipnosis. Y uno encuentra en Freud ciertamente, o por lo menos en este texto de Freud para ser más específicos, de que tiene sus pros y sus contras. Algo muy interesante es que dentro de los pros o de las cosas por las que uno podría aconsejar si siguiera al Freud de 1891 en este texto y dijera, bueno, ¿por qué alguien recomendaría este tipo de terapia? Lo cierto es que, como ustedes se habrán dado cuenta cuando íbamos
conversando sobre estos puntos, es que el efecto al que se llegaba era un efecto inmediato, ¿sí? Es decir, la persona, a partir del tratamiento que mencionábamos antes, despertaba, la persona había aliviado sus síntomas, es decir, podía mover la pierna, no le dolía el brazo, se despertaba y ya no tenía esas afecciones. Entonces, realmente el efecto tenía una gran inmediatez. Y por otro lado, justamente tenía que ver con esto, es decir, con el levantamiento de los síntomas. ¿Mm? Entonces, ahí tienen, bueno, dos elementos que son muy importantes para cualquier terapéutica, ¿sí? Que es que se levanten los síntomas y cuánto tiempo va a durar en que se levanten los síntomas. Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando van hoy al médico, no sé, y tienen algún tipo de cuadro viral y le dan una serie de medicamentos y le dice, bueno, de acá a 7 días el cuadro gripal va a remitir, ¿no? Y ustedes esperan 7 días. Imagínense que venía la gente con una afección que no era orgánica, que pasaba por un montón de médicos, no le encontraban nada, no sabían cómo resolvérselo y de repente va, se hipnotiza y en una sesión de hipnosis deja de dolerle el brazo, realmente era muy impresionante. Era muy impresionante y era muy ponderable ese éxito terapéutico. Entonces, digamos, con esto, lo que además de que tengamos en cuenta esto, me parece que también podemos tener en cuenta algo que a veces se le achaca al psicoanálisis de que, o hay una idea de que un tratamiento psicoanalítico, por ejemplo, es muy largo, ¿no? A veces está en discusión, bueno, ¿cuánto duran los tratamientos? Y entonces algunas otras corrientes dicen, no, el psicoanálisis es muy largo, nosotros hacemos terapias breves o terapias cortas. Lo cierto es que es interesante porque Freud en este punto también practicaba terapias breves y terapias cortas. O sea, Freud no es que no practicó terapias breves, ¿no? Como las llamamos hoy, sino que Freud bueno, practicaba esto, es decir, en una sesión de hipnosis o en una serie de sesiones de hipnosis, la persona remitía sus síntomas. Lo cierto es que del lado de las contras, y este es un punto, y es un punto por el cual Freud termina abandonando este tipo de tratamientos, es que frente al levantamiento de estos síntomas, y de la aparente eficacia, es cierto que eran eficaces, pero eran eficaces para ese síntoma, y lo que Freud empezaba a descubrir es que si bien esos síntomas habían remitido, luego esas mismas personas volvían con otro tipo de síntomas. Entonces, lo que era una eficiencia y lo que era algo breve en ese momento, no daba perspectivas a futuro de que la cosa fuera a cambiar en el sentido de que la persona no estuviera más afectada por eso. ¿Sí? Eso por un lado, pero también, digamos, volviendo a algunos puntos que fuimos tocando previamente, como ustedes se habrán dado cuenta, si bien tenía esta eficacia y esta brevedad, realmente lograr ese estado de hipnoide, teniendo en cuenta la diversidad de personas, se hacía un poco difícil. Es decir, si bien como habíamos dicho al principio, por ejemplo, bueno, damos por sentado o tenemos la impresión de que todos los seres humanos son hipnotizables, ese rango de, digámoslo de alguna manera, hipnotizabilidad no era igual para todos. Entonces había gente que, si bien era fácil que fueran hipnotizables, había mucha gente que no. Con lo cual, eso es importante si uno tiene en cuenta de que Freud, como médico, por decirlo de alguna forma, tenía en cuenta esta cuestión de, bueno, qué tan universal
podía ser la técnica, y si era para todos o no era para todos. Y bueno, eso es algo que a él le interesaba bastante. Por otro lado, y en relación a esto, el punto de la aptitud de los sujetos, ¿sí? frente al tratamiento de la hipnosis. Es un componente primordial en esto, y realmente, si ustedes retoman todo lo que fuimos diciendo, se van a dar cuenta que realmente había una serie de pasos previos que hacía bastante engorroso el hecho de que llegaran a ese estado hipnoide, luego que aceptaran la sugestión, porque a veces ocurría de que parecía que sí estaban en estado hipnoide, pero en realidad no estaban en estado hipnoide. Si creían o no creían en el médico, si creían en el médico pero no creían en la sugestión o en el tratamiento. Entonces, realmente había una dificultad, yo lo pondría en el sentido este, ¿no? De que era muy difícil hacer de este tratamiento un tratamiento para una gran parte de la población, incluso de la población que estuviera afectada por síntomas que no fueran orgánicos, porque lo cierto es que también el tratamiento de la hipnosis tenía que ver con eso. Bien, entonces llegamos al final del video en el que hemos tratado el texto Hipnosis de Freud de 1891. Espero que les haya gustado, y si es así, ya saben, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar su like y no olviden suscribirse al canal para nuevos videos. Hoy vimos un texto que habla del tratamiento prepsicoanalítico. La idea es hacer 2 videos más que tengan que ver ya con la técnica del tratamiento psicoanalítico en sí, y un último video en el cual Freud empieza a encontrar una serie de dificultades respecto a lo que había propuesto en este momento medio, vamos a decirle, es decir, del tratamiento psicoanalítico en sí, ya casi a lo último de su vida. Los dejo y espero que les haya gustado.